Hermano, estamos contentos porque Dios ha sido más que bueno, a pesar de que el enemigo siempre pone tropiezos, pone trabas y quiere detenernos, ¿verdad? Pero aquí estamos todavía de pie y vamos a seguir peleando hasta que el día que Dios nos preste fuerza. Amén. Estamos listos para lo que es la reflexión de la palabra en esta preciosa noche. Vamos a invitarlos rápidamente que vayamos al libro del evangelista Mateo, capítulo número 26. Cuando usted llegue al capítulo 26 del libro de Mateo, por favor me brinca al versículo número 31. Y vamos a estar leyendo hasta el 35. Así que cuando usted lo tenga, por favor dígame amén. Si no lo tiene, dígame gloria a Dios. Porque así yo comprendo de que hay varios de que todavía no lo tienen, ¿verdad? Y así le esperamos para que juntos leamos la palabra de Dios unos cuantos minutos. ¿La tenemos todos? Amén. Dice la Biblia, bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Puede tomar su asiento en esta preciosa y hermosa noche. Y solamente présteme su atención unos cuantos minutos antes de dar el tema. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos mira por las redes sociales, ya que son muchos los que se están uniendo y son muchos los que están viendo los videos que se están predicando en este lugar. Incluso hemos recibido algunos comentarios positivos. Me llené de gozo un día de esto porque en uno de los devocionales que grabé por acá, los subí y me comentaron unos mensajes que me dijeron: es el mejor canal que he visto. Y me llenó de gozo porque hay gente, hermano, que mira los videos y que son bendecidos. Amén. Así que Dios les bendiga a cada uno de ellos y que van a poder llegar a ver este video. Amén. Con esto dicho, hermano, vamos a ir al tema rápidamente. Voy a predicar, o más bien a una reflexión, unos cuantos minutos. El canto del gallo es el tema que vamos a meditar en esta noche. Creo que he tomado como plataforma para poder iniciar un pasaje en el cual es muy conocido para todos. ¿Quién no sabe la negación de Pedro, verdad? Lo hemos tildado, lo hemos señalado y le hemos dicho de todo al apóstol Pedro cuando pasó este episodio. Pero analizando detenidamente, hermanos, este episodio, me doy cuenta de que todo lo que está pasando acá es un cumplimiento de lo que estaba escrito en el libro del profeta Zacarías. Zacarías en el capítulo 13, si mal no estoy, en el versículo 7 dice de la manera siguiente: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. O sea, todo lo que se estaba dando en este episodio que acabamos de leer
era una profecía que se había dado con anticipación por medio del profeta Zacarías. Y nos damos cuenta de que Jesús había estado con ellos celebrando la Pascua. Nos damos cuenta que después de que celebró la Pascua, salió hacia el monte de los Olivos con ellos. Y es ahí donde yo quiero detenerme, porque fue en ese momento cuando Jesús le dijo, esta noche se van todos a escandalizar, ¿verdad? Entonces, siempre vemos al apóstol Pedro, hermano, sobresalir en todo. Siempre vemos a un Pedro queriendo llamar la atención de todos. Pero Pedro tenía un problema y era grave. Y un problema que muchas veces muchos tememos. Si usted me pudiera decir, hermano, ¿cuál es o cuál era el problema de Pedro? Hermano, el problema de Pedro era de que Pedro era un hombre presuntuoso. No sé si usted ha escuchado esa palabra en alguna ocasión, pero, hermano, las personas presuntuosas, hermanos, tienen un tremendo problema. Hablan mucho y hacen poco. Quieren sobresalir siempre, en todo momento. Quieren ver a los demás siempre por debajo de ellos. Siempre hablan, pero nunca hacen. Y Pedro era uno de esos. Siempre que se reunía el grupo de Jesús, los 12, alguna pregunta Jesús hacía, Pedro la respondía. Todo el tiempo. Lo vemos a través de la Escritura. Entonces, el presuntuoso, hermano, todo el tiempo quiere abarcarlo todo, y de todo lo que quiere abarcar no abarca nada, no hace nada. Porque el presuntuoso viene de la palabra presunción, que significa presumido, altanero, altivo, que quiere sobresalir sobre los demás. Siempre opina, pero nunca hace. Y el apóstol Pedro, hermano, se miraba en eso. Y cuando hablamos de más, muchas veces los metemos en problemas. Pedro se metió en grave problema. Porque Jesucristo estaba hablando, hermano, de su muerte. Y estaba hablando de una profecía que había acontecido anteriormente. Cuando dice, vamos a herir al pastor y todo el rebaño se va a esparcir. Hermano, y cuando usted lee la versión original, dice, matarán al pastor y el rebaño se va a perder. Y Jesucristo está actuando aquí en este pasaje como un pastor y está haciendo ver a sus 12 apóstoles en ese momento que son su rebaño. Si usted se da cuenta, todas las salidas de Jesús era ¿qué es lo que un pastor hace? ¿Se da cuenta usted que el pastor es diferente que un ganadero? Nosotros que tal vez venimos de lugares donde hay ganado y hemos visto ganaderos, hermano, usted se da cuenta que el pastor es totalmente distinto que un ganadero. El ganadero va detrás del ganado y lo va empujando para que el ganado camine y abra brecha. El pastor no, el pastor va adelante, lo va guiando y el rebaño lo va siguiendo. Entonces, y Jesús estaba actuando como el pastor de ese rebaño, de esos 12. Todas las salidas que Jesús hacía, Jesús iba adelante y detrás de él iban los apóstoles. Todo el tiempo. Amén. Él no los empujaba hacia adelante. No, él iba primero. Era el pastor, era el pastor de ese pequeño rebaño que estaba preparando en ese momento que cuando él ya no estuviese, se iban a esparcir para seguir predicando la palabra. Los estaba preparando. Ahora, a mí me llama la atención bastante porque dice, van a herir a ese pastor y todos se van a esparcir y se van a perder. Amén. Pero él dice, pero van a volver. Lo estoy como parafraseando, pero van a volver. Y Jesús en el siguiente texto que leímos sigue actuando como un pastor. Pero ya no el pastor que va a ser herido, sino un pastor resucitado. Yo creo que usted leyó conmigo. Si no, yo voy a ver si vuelvo a leer ese pasaje. Porque dice, porque esta noche, porque escrito está ahí, el pastor dice,
¿verdad? Herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero lo que me gusta es que dice el verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué es lo que hace un pastor? Le dije, va adelante del rebaño, y él sigue actuando como ese pastor que va delante de su rebaño. Dice, pero después de que haya resucitado, hay una versión que dice, cuando haya vuelto de los muertos, cuando haya vuelto de entre los muertos, creo que es la versión de lenguaje actual. Amén. Si usted quiere entender más la Biblia, un poco más, las frases que usa son más entendibles para nuestro castellano. Dice, cuando yo haya vuelto de entre los muertos, iré delante de ustedes y los miraré en Judea. Amén. Entonces lo que está diciendo, lo que está haciendo Jesús es lo que está haciendo, lo que hace un verdadero pastor, va delante de su rebaño. No un ganadero. El ganadero va hasta caballo y va detrás y va amontonando el ganado. Y y no le importa si se brincan por donde se brinquen, pero él va detrás de él, los va empujando. No, el pastor es diferente porque va hacia adelante, va caminando, lleva su callado o su vara, pero va y con su callado pastoril, aleluya, y un perro guardián a la par de él, y va hacia adelante y el rebaño lo va siguiendo educadamente. Hermano, es hermoso poder ver un panorama de esos. Yo les voy a decir algo que ustedes no saben, y yo creo que nadie lo sabe. Y si después de esto que yo les voy a decir, le preguntan, pregúntenle, aquí, en este lugar, hay un pastor literal de ovejas. ¿Sabía usted que aquí hay alguien que pastoreaba ovejas? Nuestro hermano José Perucho. Era su oficio allá en Guatemala. Él sabe lo que estoy hablando. Pastoreaba ovejas. Y a veces me platica y me dice, ¿sabe? Cuando íbamos con mi papá a pastorear las ovejas y hacíamos de esta manera. Pastor literal de ovejas. Entonces, ¿se imagina? Entonces el pastor va delante de las ovejas y las ovejas educadamente lo van siguiendo. Pues Jesús, aleluya, le dice, después cuando vuelva de entre los muertos, iré delante de ustedes a Jerusalén, allá lo voy a ver. En otras palabras, como pastor de ustedes, voy hacia Judea, hacia allá, Judea, y ustedes irán detrás de mí. Amén, porque soy su pastor. Y dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. La escuchan, la conocen. Y sabe que no solo las ovejas escuchan la voz, conocen la voz de su pastor. Hasta el ganado conoce la voz del que lo cuida. Yo recuerdo que nosotros teníamos ovejas, pero teníamos algún ganado. Y aquí no se llama nadie Juanita, ¿verdad? Entre nosotros, ¿va? Acá no se llama ninguna hermana, se llama Juanita, ¿va? Teníamos una vaca que se llamaba Juanita. Mi abuela le había puesto Juanita. Y cuando yo le decía, Juanita, vení, la dicha Juanita llegaba. Pero cuando alguien más la llamaba por Juanita, no llegaba. Y me decía, no es que se llama Juanita, se llama Juanita, pero conoce la voz de quien la cuidaba. Amén. Entonces, y las ovejas, hermanos, conocen la voz de su pastor. Entonces, ahora, aquí vuelvo a la persona presuntuosa, a la salida aquella que se mete en problemas por hablar antes de tiempo, llamado Pedro. Cuando dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche, se van a perder. Él dice, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Aleluya. Yo no lo voy a hacer. Que salga huyendo Nilson, pero yo no voy. ¿Sabe, hermano, de que Pedro... Yo creo que Pedro le estaba hablando con sinceridad a Jesús. Pedro era un hombre sincero. Le estaba hablando a Jesucristo de corazón abierto. Pero tenía un problema. Jesús lo conocía más a él que él mismo. Pedro jamás se había visto envuelto en una verdadera prueba solo. Siempre estaba Jesús a su lado. Jesús, se están hundiendo en la barca. Maestro, mira que perecemos. Y sí, estaba Jesús ahí. Jesús iba caminando sobre las aguas. Y él, sí, ven. Y se estaba hundiendo. Sálvame que perezco. Y siempre estaba Jesús ahí para librarlo. Pero en esta ocasión se encontró
aleluya, que se encontró solo. Y yo sé que yo creo que Pedro estaba hablando de una manera o de una forma sincera. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Muchas veces nosotros, hermanos, prometemos cosas y lo prometemos sinceramente, con intención de hacerlo. Con intención de hacerlo. Pero déjeme decirle una cosa, a usted y a mí, Jesucristo, Dios nos conoce más de lo que me conozco yo mismo. Porque muchas veces puedo prometer ciertas cosas y puedo tener el deseo de hacerlo. Pero Jesús me puede estar diciendo, no lo vas a hacer, papi. Aunque está prometiéndolo. Y tal vez lo puedo estar diciendo de todo corazón. Pedro lo estaba diciendo de todo corazón. No. Todos se pueden ir, pero yo no. Y aquí le dice, estoy dispuesto hasta ir a la misma muerte contigo. Jesús le dijo, allí donde Jesús le dice, en mis palabras, parafraseándola, no sabes lo que estás diciendo. No te conoces. No te conoces ni ti mismo. Ya vas a ver cuando me separe de ti. Muchas veces hemos señalado al apóstol Pedro porque negó a Jesús. Déjeme decirle una cosa. El apóstol Pedro no conocía al Espíritu Santo. No lo conocía. Todavía no había bajado el Espíritu Santo. Y lo negó porque no tenía el paracleto. No tenía al Espíritu que lo fortalecía. Ahora, nosotros sí tenemos al Espíritu Santo y aún así hemos negado a Jesús más de una ocasión. Y con el Espíritu Santo ahí, imagínense el pobre Pedro sin el Espíritu Santo. No, pero lo negó. ¿Y nosotros cuántas veces hemos negado a Jesús? Hay gente que niega a Jesús todos los días en su trabajo. Hay gente que no sabe que son cristianos en los trabajos. No me digas, hermano, aquí somos compañeros de trabajo. Aquí llámame Chencho, así me llamo yo. Allá me decís siervo, aquí no. Estamos negando a Jesús, estamos escondiéndolos. Pero Pedro lo negó. Pedro no conocía al Espíritu Santo. Siempre había estado con Jesús, literal. Aleluya. Siempre había andado con Jesucristo caminando con él. Ahora se encontró en una encrucijada, pero por estar allí de sobresalir, de que las cámaras lo vieran, yo soy el fuerte, yo no te abandono. No, muchas veces hay que tener cuidado de la forma que nos expresamos. Hay que tener cuidado, porque muchas veces podemos abrir la boca solamente para que lo vea la gente. Y muchas veces la gente no opina, pero se fija. Allá estaba hablando Pedro que iba a ser el primero que iba a estar acá, pero yo no lo veo. Ahora, está metido en problemas. Vuelvo al mensaje, porque ya se me va avanzando el tiempo. Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Ese es el tema, el canto del gallo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál gallo cantó? ¿Será que le cantó un gallo literal? ¿Qué quiere aquí? Un miniaturo de aquellos que allá chiquitillos, bullistos, que hay allá en nuestros países. Peleoneros chiquitos, pero bullistos. ¿Será que verdaderamente le cantó uno de esos? Le tengo una nota. Un ave, o un gallo, o una gallina, en la ciudad estaba totalmente prohibido tener aves de corral. No podían haber aves de corral en Jerusalén. Era una ley prohibida. Por el motivo, ¿por qué? Porque sé que las gallinas rascan mucho, rascan y rascan. Y aparte de eso, al rascar mucho, la ciudad contaminaban. Aparte de eso, contaminaban la ciudad con sus heces. Y Jerusalén era la ciudad santa de Dios. En las afueras es muy posible de que sí hubieran gallos o gallinas, aves de corral, hasta gallinas de Guinea, quizás habían, de unas moradas bullistas. Pero no en la ciudad. Allí no podían haber aves de corral, pero Jesús le está diciendo antes de que el gallo cante 3 veces.
Qué bueno que Jesús observaba todo, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos, algunos que son más allegados a mí y que anhelan a predicar la palabra, le digo yo, usted como futuro o como predicador o como futuro predicador, usted tiene que estar observando todo lo que se mueve alrededor de usted. Tiene que ver siempre en la televisión, las noticias, cómo está. Tiene que ver el tiempo, los cielos, cómo va. Todo. Porque de ahí Dios le dará un mensaje. El predicador tiene que estar atento a todo. Y Jesús era un hombre que estaba atento a todo y se notaba todo. Y él veía todo. Miraba al sembrador y daba una parábola. Miraba a la higuera y daba una parábola. Miraba a un ciego y le daba una palabra del ciego. De todo. Entonces nosotros como predicadores tenemos que ser así, estar atentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está moviendo? Un pajarito cayó allí en la puerta. Obsérvelo. ¿Por qué se cayó? Y vaya la Biblia, dice la palabra dice que aún los pajaritos, hermano, son de Dios y no cae uno al piso si Dios no lo permite. O sea, tenemos que estar ahí siempre atentos. Vuelvo entonces al gallo. No había gallo. Entonces, ¿cuál gallo fue que cantó? Es una buena pregunta, ¿verdad? Un ave de corral, hermano, no fue. No podía haber. Porque esa ley contaminaba. Entonces, punto número 2. Ojo a esto. A las 3 de la madrugada, en la ciudad de Jerusalén, a las 3 de la madrugada, allí había una torre, creo que era al lado noreste de la ciudad, llamada la Torre Antonia, que había sido fundada, que había sido hecha por Herodes, en honor a un amigo de él, romano, no sé si se llamaba Augusto Antonio o algo así, y le había puesto ese nombre en honor a él. En esa Torre Antonia tenía ciertos garitones donde habían guardias. Y en aquel tiempo la noche, las vigilias se diferenciaban, creo que eran en 4. Ahora, a las 3 de la mañana era el cambio de guardia todos los días. A las 3 de la mañana el guardia que había estado posicionado toda la noche cambiaba su turno y llegaba uno nuevo. A ese cambio de guardia se le llamaba el gallecilium, algo así, debo leer porque me cuesta. Gallecilium. A ese cambio de guardia se le llamaba el gallecilium o el canto del gallo. Entonces, ese gallecilium sonaba en una trompeta 3 veces. ¡Pip, pip, pip! Y a eso se le llamaba gallecilio. Ese era el canto del gallo. Entonces, cuando el cambio de guardia se dio a las 3 de la mañana, la primera trompetazo, Pedro quizás levantó las orejas. Segundo, al tercero se acordó de la palabra que Jesús le había dado. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Estamos acá? Entonces, no era un gallo literal de eso que nosotros conocemos, que cantaba, ¿qué? No, era la trompeta del gallecinio, del cambio de guardia que se hacía en la Torre Antonia. Amén, cuando el soldado cambiaba de turno, sonaba la trompeta 3 veces. Entonces Pedro se acordó que Jesús le dijo, antes de que el gallo cante ahora esta misma noche, me has negado. ¡Wow! ¿No se alegra usted por eso? Y Pedro cuando vio eso, hermano, se acordó. Hacía unas horas antes le acababa de estar diciendo a Jesús, todo se va a escandalizar menos yo. Aunque todo se pierda o todo se vaya, menos yo. Hermano, muchas veces uno por andar de boca floja, de boca suelta, a veces embarramos a otros, ¿verdad? Porque los demás cuando lo escucharon, todos dijeron lo mismo. Amén, dijeron todos. ¿Verdad que sí? Todos dijeron lo mismo. No dijo el nada. Y todos juraron, dice una palabra, una Biblia dice, todos juraron lo mismo. Ahora, cuando Judas llegó con él,
Como la liebre cuando ve al cazador. ¡Fa, fa, fa! Perdidos. Vuelvo con el apóstol Pedro, me quedan 5, los vamos ya. Vuelvo con el apóstol Pedro, porque muchas veces hemos señalado al apóstol Pedro que falló, que falló porque negó a Jesús 3 veces. Aleluya. Déjeme decirle una cosa, aunque había fallado, había negado a Jesucristo 3 veces, Pedro era el más valiente de todos. Ay, hermano, ¿pero por qué? Pregunto, hermano Nilson, ¿dónde estaban los demás? Los demás no aparecen acá en el pretorio, que se supone que ese pretorio era donde estaba esa torre Antonia, donde Jesús fue juzgado. Allí, adentro de esa torre, ahí fue juzgado Jesús. Entonces, ¿dónde estaban los demás? Aunque Pedro lo negó a Jesús, pero por lo menos Pedro tenía la valentía de ir siguiendo a Jesús, aunque sea de lejos. Aunque sea observándolo, aunque sea viéndolo ahí, con aquel sufrimiento, y iba, lo miraba, y pasó alguien y dice, oye, ¿tú cómo que eres de ellos? No lo conozco. ¿Sí? ¿Sabe que cualquiera a la primera hubiera salido huyendo? ¿Sabe lo que Pedro hizo? Nomás se cambió de lugar y continuó siempre viendo a Jesús, el sufrimiento. Pasa una criada, oye, yo como que te conozco. No, mujer, no sabe lo que dice. ¿Y qué hizo? Se cambió de lugar. Llegó otra, de ellos. Es más, no solamente es de ellos, se viste como ellos, y no solamente eso, habla como ellos. Ya no tenía excusa para dónde hacerse. Y la Biblia dice que hasta maldijo. Y ahí fue cuando el gallo tocó la trompeta, allá el gallecinio, el canto del gallo. Pedro, aunque había fallado a su maestro, por lo menos era más valiente que los demás. Porque los demás se habían ido, los demás habían salido huyendo, habían estado escondidos después de allí el huerto de los olivos, se fueron, se desaparecieron. Pedro, aunque estaba metido en problemas porque le había volado la oreja a un soldado. ¿Y sabía usted que tocar a un soldado romano era pena capital? O sea, Pedro no tenía salida. Pero como yo prediqué un tema hace mucho tiempo, Jesús borra toda evidencia. Se le puso de nuevo. ¿A quién le voló la oreja? A Marco. Marco, ven para acá, Marco, ven, Marco, ven, Marco, ven. Marco, aquí Marco. La una. Tiene las dos. No hay evidencia. Todas las dos también. Entonces, lo dejaron libre, se fue y se metió allá, hermano, al patio, al pretorio, se metió donde, hermano, era meterse a la boca del lobo, pero aún ahí iba Pedro, aún ahí estaba viendo a su maestro. Y la Biblia dice que Pedro, cuando se acordó, cuando escuchó el canto del gallo, dice la Biblia que lloró amargamente porque se acordó de esas palabras. Y se convirtió. Algunos estudiosos dicen que Pedro allí recibió la verdadera conversión. Algunos lo dicen, yo lo pongo en tela de juicio, porque después de eso yo lo hallo pescando. ¿Sabes aquí? Y yo le estoy diciendo, a veces nosotros cuando hablamos, a veces lo llevamos a otros. Por eso nosotros como líderes tenemos que tener cuidado. Si usted tiene seguidores es un buen líder, si no tiene no es un buen líder. Él era un buen líder, aún hasta para lo negativo, porque aún a pescar se lo llevó a todos. Allá andaban pescando, hasta Felipe, que no era pescador, que se supone que era un ganadero, hasta Felipe, que no era pescador, pastor, andaba pescando allá con Pedro después. El revolucionario andaba también allá. El que cobraba los impuestos también andaba allá. A ver, pues iban siguiendo a su líder, a Pedro, a aquel que se metía en problemas. Jesús tuvo que volver a ir a traerlos de nuevo hasta allá. Y los halló pescando. Allá estaba. Ya agarraron, hasta platicó con ellos, ya agarraron nada, no hemos agarrado nada. Ahí fue que les dijo, tírenlo a la derecha. Ahí fue, en esa pasaje.
Y lo tiraron y cuando venían y sacaron aquellas redes, 153 peces. Y ahí se dieron cuenta que era Jesús. Y hay que venir de nuevo, hay que ir de nuevo con él. Porque con él él les había dicho, yo iré a Judea, allá los veré, como buen pastor. A ellos quizás se les había olvidado. Pero a Jesús no se le olvida la promesa que te ha dado. A nosotros tal vez sí se lo puede olvidar, pero a él no. Amén. Voy concluyendo. Sabemos que el canto del gallo, les acabo de explicar qué era. Pero el canto del gallo tiene un bonito significado para nosotros. Y se lo voy a dar. Tiene un hermoso significado. ¿Sabe por qué? Porque te recuerda tu caída. Te recuerda tu falta. Te recuerda tu falla. Y aparte de eso, te anuncia un nuevo amanecer. ¿Estamos acá? Eso es lo que el canto del gallo a mí me enseña. Ese bonito gesto, porque cuando el canto del gallo suena en mi persona, me está anunciando o me está haciendo ver que fallé, que caí, pero me está anunciando que viene un nuevo día, un nuevo amanecer. Y que ese nuevo amanecer puede ser diferente para mí. Que si yo fallé, ese canto del gallo no va a ser la trompeta que sonaban allá, ni tampoco va a ser un gallo literal. Ese canto del gallo es tu propia conciencia. Es tu conciencia la que te hace ver, la que te hace sentir que has fallado. Es nuestra propia conciencia la que los hace sentir, la que el corazón los palpita. Y te está diciendo, el gallo te está cantando y te está diciendo, acabas de fallar, pero viene un nuevo amanecer, viene un nuevo día, aleluya, que como Pedro puede decir, Padre, perdóname, Señor, he fallado, y en el nuevo amanecer, en el nuevo alba del nuevo día, las cosas pueden llegar a ser diferentes. Para el apóstol Pedro, hermano, ese día, esa noche, fue tremenda para él. Porque él había prometido a su maestro que estaba dispuesto a ir a la misma muerte con Jesús. Y mira, hermano, y acá podía seguir hablando, pero Jesús le había dicho a él, a donde yo voy, tú no puedes ir conmigo, pero irás después. Y él no lo entendió, porque él estaba diciendo que iba a la muerte, allá a la cruz. Pero que a Pedro todavía no le había llegado el momento de su partida. Pero le dijo, pero irás después. Pero en ese momento no lo comprendió. Solamente le dijo, voy allá y voy a ir a Judea, allá los veré después. Y en otro pasaje le dice, y tú cuando te vuelvas a mí, restaura a tus hermanos, levántalos a los que se habían ido, porque todos se fueron. Entonces, hermano querido, ese canto del gallo a nosotros nos anuncia nuestra culpa, nuestra falla. A Pedro, cuando el gallo cantó, se recordó de las palabras y se dio cuenta que había fallado y que había negado a Cristo 3 veces. Pero al mismo tiempo se dio cuenta que en el siguiente día las cosas iban a ser diferentes para él. Porque iba a ver las cosas de una manera distinta espiritualmente. Así que si usted creía que el que le cantó fue un gallo literal, yo creo que ahora le cambié esa idea. Amén. Le cambié lo que quizá usted o le habían enseñado o usted había estudiado o usted lo pensaba. Si quiere indagar de eso más, indague. Y se da cuenta que en esa Torre Antonia estaban unos soldados que a las 3 de la mañana hacían el cambio de turno y sonaban la trompeta. Uno le llamaban clarinete a esas cosas.
clarinetes, otros trompetas. Pero a eso Gallecinio le llamaba el canto del gallo. Amén. Así que, hermano, creo que esta es la reflexión que tengo para usted. Espero le haya sido de bendición y que hayamos aprendido algo esta noche. Ese es el propósito. Amén. De compartir con usted lo poquito que Dios me ha dado. Amén. Y para mí es una bendición poder ser el exponente de la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga. Dios me lo guarde. Yo voy a llegar hasta acá en esta preciosa noche. Voy a dejar a nuestro hermano Joel en esta preciosa noche, que dice que tiene un anuncio y él pues se encargará de lo demás. Así que Dios le bendiga, Dios me lo guarde, no esté triste. Dile una ofrenda de palma al Señor, que Cristo vive. Amén.